Hola, buen día. Espero que estén teniendo un excelente día. El día de hoy vamos a presentarles una información muy importante que consideramos que es de gran utilidad para todos ustedes. Ustedes sean bienvenidos a ORDFX Consulting. Nosotros somos una empresa que se dedica a la asesoría financiera y a que ustedes puedan acceder, enseñarles cómo pueden acceder al mercado financiero a través de diferentes herramientas. En este caso vamos a hablar en la primera parte sobre algo muy importante que son las finanzas personales, cómo vamos a acomodar nuestro ingreso para que podamos tener una disciplina y constancia y de esa manera poder dar el siguiente paso que sería a invertir nuestro capital. Entonces, vamos a comenzar. El contenido de esta presentación es el siguiente. Vamos a ver la parte de gastos, cómo se genera un plan de ingresos y egresos, las formas de ahorrar, cómo se genera un ingreso pasivo, cuáles son los perfiles de inversionistas y los sistemas de inversión dentro del mercado financiero para que ustedes puedan conocerlos, saber cuáles son las ganancias o rendimientos que se van a generar dentro de él para poder empezar a generar un ingreso pasivo constante. Primero vamos a comenzar en qué lugar nos encontramos dentro de eh, en esta educación financiera. México ocupa el lugar número 79 de 174 países en los que se hizo esta evaluación, este estudio. Y bueno, todo tiene una razón. Generalmente por alguna herencia de cultura, que es principalmente el factor por el cual México ocupa esta posición. Para poder salir de esta posición, pues va a tardar algún tiempo el país completo en salir, que ya se está generando una conciencia financiera más adecuada y esto es porque mucha gente se preocupa ya en este momento por hacerlo. Ok, entonces vamos a ocuparnos primero en el cuadrante de flujo de dinero de Robert Kiyosaki, en el cual está contemplado diferentes esquemas, en el cual diferentes grupos, cuadrantes, en los cuales vamos a ver por cómo nos distribuimos y el por qué la riqueza se está en un momento determinado concentrando en un solo sector de la población. Eh, y cómo podemos llegar a ese lugar, que es lo principal. El primer cuadrante nos dice que es el empleado. Todos, la mayor parte de nosotros trabajamos, pues queremos tener un ingreso constante porque eso nos brinda seguridad. En este empleo nosotros intercambiamos nuestro tiempo y esfuerzo para poder recibir un pago que es constante. La mayor parte de las personas, pues que buscan generar un trabajo, tener algo constante y seguro. O sea, en esta parte lo que nosotros buscamos o lo que la gente busca es una seguridad para lo que vayamos a trabajar. Ajá. O sea, no queremos algo que sea de una manera u otra intermitente. Ajá, a eso me refiero. A lo mejor lo que busca el empleado básicamente es tener una seguridad mes con mes o quincena tras quincena para poder recibir ese beneficio, ¿no? Ese pago. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de nuestro trabajo. La mayor parte de las personas nos encontramos en ese sector, ¿no? Que es el 60% de la población. Luego de ahí ya viene el autoempleado. El autoempleado es básicamente una persona que se quiere independizar, aquella persona que ya desea tener un, un negocio, pero ese es un ingreso lineal, es decir, yo en la forma en la que trabajes, en la forma en la que voy a percibir. Ahí básicamente lo que nosotros buscamos al salir de un empleado y ser un autoempleado es generar, pues, una libertad. Ya no estar bajo el rubro de una empresa o bajo el rubro de algún, se le denomina patrón, que me esté diciendo qué hacer, cómo hacerlo y cumplir con un horario. Sin embargo, el autoempleado en ese momento, cuando en la primera instancia, lo que busca es tiempo, que ya no le estén diciendo que él pueda tener sus propios horarios, etcétera. Sin embargo, nos hemos encontrado con la parte del autoempleado. El gran problema que tiene es que como recibe de manera lineal el ingreso, eso provoca que la mayor parte de las personas que están dentro de él,
pues trabajen más que con un que un empleado normal. ¿Y esto por qué? Porque la forma en la que gano es la forma en la que recibo ese ingreso y eso es precisamente el problema. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados ni a delegar ni a organizarnos de una manera correcta. Ese es el problema, que se gana un poquito más, probablemente dependiendo del giro del negocio. Sin embargo, pues insisto, es lineal. Muchas personas abren su negocio, trabajan los 7 días, incluso no se dan ni vacaciones o no se dan alguna otra oportunidad para poder tener ese tiempo o esa libertad tan ansiada que queríamos cuando éramos empleados. Aquí el 35% de la población es donde se encuentra. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos en esta parte? ¿O cuál es la diferencia de ser un empleado o un autoempleado? Pues es el primer paso a un desarrollo, a un crecimiento, porque en uno me estoy quitando el rubro, perdón, de un, de un empleo formal y en el otro ya sé que es un negocio propio, un negocio en el cual yo voy a trabajar y voy a recibir. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un autoempleado a un dueño? Que es el siguiente cuadrante. Y si se dan dando cuenta, del 60 al 35, pues ya el dueño ya tiene un 4%, es decir, la población en general es el 4% se encuentra como dueño, que es que dinero trabaja para uno. ¿Cuál es la diferencia entre un autoempleado y un dueño? El autoempleado trabaja en su propio negocio, el dueño no. El dueño se dedica precisamente a tener esa libertad como tal que muy probablemente el dueño pasa por la fase del autoempleado porque para conocer el negocio, saber cómo funciona y de esa forma poder generar un ingreso constante. Ya generó un ingreso constante, ya generó un proceso y entonces en ese momento ya puede delegar la responsabilidad de la administración de cierto negocio para que él pueda tener esa libertad que generalmente es lo que se busca. Ahora, ¿cuál es el problema o cuál es el gran factor principal por el cual nosotros no podemos ser dueños de manera inmediata o de manera más rápida? Es porque no sabemos delegar. Finalmente, ese concepto es el que tenemos que tener como principal, el delegar una responsabilidad. ¿Por qué? Porque la gran cantidad la gran mayoría de personas se nos hace muy complicado el delegar una responsabilidad cuando sabemos que un negocio es propio. ¿Por qué? Porque pensamos que nadie lo va a administrar de manera correcta, porque puede haber robos hormiga, porque puede haber algún otro factor que nos pueda causar un conflicto emocional en el cual yo no me puedo desapegar como tal por completo de ese negocio. Entonces, ¿qué pasa? Y eso por qué sucede? Porque no nos damos la oportunidad tanto a evaluar como de delegar esa responsabilidad a una persona. Nosotros nos hemos dado cuenta por la experiencia que el delegar una responsabilidad sí cuesta trabajo al principio, sí, cuesta trabajo buscar a la persona, sí, también puede llegar a costar un trabajo, básicamente por la confianza que se llega a tener, pero ya teniendo esa parte completa, o sea, ya cuando yo puedo delegar esa responsabilidad y sé que la persona a cargo es apta para poderlo hacer, entonces yo puedo tener ya tiempo, ya me convierto en dueño. Entonces el negocio que tengo ya me está generando una utilidad y esa utilidad la puedo ocupar para diferentes actividades o acciones que pueda hacer. La mayoría de los dueños lo que buscan es diversificar esa ganancia. Ya conozco un negocio, bueno, pues ahora voy a poner otro negocio, puede ser del mismo sector o de diferente sector, pero el hecho es crecer. Ajá, estar creciendo constantemente, no solamente guiarnos a uno, porque a lo mejor puedo tener un negocio, vamos a poner un negocio común, un negocio de purificadora de aguas. ¿Sí? A lo mejor ya tengo el encargado, ya tengo al personal que se va a hacer cargo de ese, entonces yo puedo buscar otro lugar en donde poner otra purificadora y de esa manera ya puedo organizarla de esa forma, ese proceso va a ser más rápido. ¿Por qué? Porque ya tengo experiencia del negocio anterior.
Por consiguiente, el siguiente negocio que abra ya va a ser más rápida el proceso de desapego, delegar esa responsabilidad a otra persona. Ya lo sé capacitar, ya sé cómo funciona y de esa forma poder continuar con ese crecimiento. Por eso es que la población que se encuentra como dueños solamente es el 4%. ¿Por qué? Porque no nos queremos desapegar. Y el último, que es el inversionista, es donde nada más se encuentra el 1% de la población. Hay que tener en cuenta cuántos millones de personas somos en el mundo y los inversionistas también son muchos. Sin embargo, a comparación, por ejemplo, de un autoempleado, pues es bastante la diferencia, ¿no? O de un empleado normal es bastante la diferencia. ¿Qué es lo que hace un inversionista? Pues eh, realmente es que tener un ingreso pasivo como tal. Ajá, porque lo que nosotros queremos, la gran mayoría, yo les puedo asegurar que lo que buscamos es tener una libertad financiera constante. O sea, no solamente por temporada, sino constante. Siendo dueño puedo tener tiempo, sí, y también puedo tener liquidez. Esa liquidez generalmente es lo que se tiene que hacer es invertirla. ¿Para qué? Para que ese dinero, aparte del dinero que estoy generando para mis gastos, una parte de ese dinero se pueda invertir y me esté generando una utilidad de manera constante. Entonces, recibir capital del negocio que tengo, más aparte de alguna inversión que llegue a generar, y eso provoca que yo aumente la liquidez que tenga en bolsa, o sea, en mi bolsillo o en mi cuenta bancaria, y la otra parte se siga generando. Esa es una buena administración del capital. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los problemas más importantes que nos afectan a la mayoría de nosotros? Todos nos hemos escuchado, son los gastos hormiga. Ajá, pero realmente no sabemos cuánto es el porcentaje que estos gastos hormiga representan en nuestro bolsillo. Sí sabemos que compramos dulces, que compramos chicles, que compramos cafés, como lo menciona la diapositiva, algún periódico, taxis, botanas. Tengo sed, me compro una botella de agua, los cigarros. En algunos otros casos, a lo mejor cada 8 días una cerveza o algo para, entre comillas, desestresarme. ¿Por qué? Porque siento que no causa un gasto significativo. Sin embargo, cuando llegamos a conjuntar todos estos en un periodo mensual, nos podemos dar cuenta que sí afectan y que básicamente estoy yo tomando el 12% de mi ingreso mensual para destinarlo a este tipo de gastos, que si bien no son malos, pero se pueden controlar, se pueden moderar. Nosotros hemos tenido casos en los cuales hemos visto que los gastos hormiga en ocasiones se cumple el 12% y en ocasiones sobrepasa por mucho ese 12%. De tal manera de que hay veces que a lo mejor ya no tienen ni siquiera para el pasaje, o para transporte o para la gasolina, ¿no? En un momento determinado. O bien para las comidas a final del mes o a final de la quincena. ¿Y a qué se debe esto? En su gran mayoría a este tipo de gastos que vamos generando, porque a todos nos gusta tenerlo. Ajá. Hay otro tipo de gastos que también generan otro tipo de mala administración, como son los gastos de lujo. Los gastos de lujo son aquellos gastos en los cuales no es una prioridad, pero me gusta tenerlo, ¿ok? Me los merezco. Ajá, ¿cuántas personas hemos dicho, bueno, yo me voy a comprar esto porque realmente para eso trabajo, porque me lo merezco, porque me levanto temprano, porque realizo otro tipo de actividades, porque realmente lo que busco es estar mejor, sí, pero realmente estamos destinando dinero en algo que no es una prioridad en ese momento. Y el otro, el yo pago, se da muchísimo generalmente cuando uno cobra y va a una reunión. ¿Qué pasa? Que por ego, dice, ¿quién va a comprar esto? Yo lo compro, o yo lo pago, o yo hago esto. ¿Por qué? Porque esto aumenta nuestro ego, aumenta nuestra autoestima y eso provoca que yo tenga una satisfacción personal en ese momento. ¿Por qué? Porque estoy demostrando que tengo una fluidez de capital o de dinero extra. Sin embargo, cuando conjuntamos estos tres al mismo tiempo, nos damos cuenta de que puede ser un gasto mayor. Ajá, si nos habíamos dado cuenta que teníamos un gasto hormiga en el cual destino para cosas que son insignificantes en ese momento, también destino de capital para estos gastos de lujo, para estos gastos de yo me lo merezco o yo pago. Y eso provoca que en la gran mayoría este tipo de gastos generen hasta más del 50% de nuestros ingresos mensuales.
Y precisamente ahí es donde nosotros estamos teniendo un grave problema de administración. Si yo logro controlar ese tipo de gastos, pues lo que va a pasar es que voy a tener mayor capital, es decir, un capital sobrante. Y eso se llama liquidez, que cuando yo necesite para alguna otra eventualidad tenga el dinero para poderlo solventar, o bien para no estar teniendo lo que le denominamos apretarnos el cinturón a final de un periodo de pago. ¿Por qué? Porque generalmente eso es lo que nos pasa a todos. Son muy pocas personas que realmente tienen esa conciencia de poder separar y privarse de ciertas cosas en un momento dado para poder tener liquidez a futuro. Y eso es precisamente la administración. Por ejemplo, está la coca, que muchos dicen, es que ya me siento cansado, vamos a por una coca. O un café porque ya tengo sueño. O, pero el café no puede ir solo, ¿verdad? Tiene que ir con un pan o unas papas en la tarde, o hace mucho calor, tengo sed, vamos por un agua, o ya acabé de comer, vamos por un postre. Y los sábados o los viernes, las personas que lo acostumbran, vamos por una cerveza, no importa, lo total, para eso pago y regresamos a lo anterior. Yo pago o me lo merezco. Ajá. O alguna otra cosa que nos llegue a gustar. Aquí, por ejemplo, está el elotito, el paquete de galletas. O sea, son muchísimos factores, ¿no? Al menos, por ejemplo, en México, que los taquitos los fines de semana o una hamburguesa, ¿por qué no? Si se me antoja y lo puedo hacer, pues sí, pero finalmente luego es cuando estamos teniendo un gran problema de liquidez al final del mes. ¿Qué es lo que se propone para hacer para tener una mejor administración? Reducir totalmente los gastos hormiga, no al 100% porque va a ser muy complicado, pero sí es necesario tener un control. Si puedo evitar comprarme el periódico o si puedo evitar viajar en taxi y utilizar el transporte público, no va a ser permanente, aclaro, pero sí va a ayudar en la primera etapa que podamos tener liquidez. ¿Ok? Tampoco es bueno estarnos privando de varias cosas, pero sí controlarlas. Al momento de controlarlas, si me estoy gastando a lo mejor, no sé, 8,000 pesos o 5,000 o 3,000, lo que ustedes destinen en estos gastos que vimos anteriores, pues esos 3,000 los van a tener como liquidez. Ajá. Entonces, al momento de tener liquidez, ya mi economía va a estar un poquito más estable y yo voy a estar un poco más controlado, que eso es principalmente la función. Aquí en esta parte de esta tabla es un presupuesto, es para llevar un control de nuestros gastos. Recomendamos que pongamos estas cantidades, bueno, la cantidad que nosotros tengamos con salario, un salario que tengamos constante, aquellas personas que son autoempleados, en un promedio de lo que estoy generando mensual y un adicional en el caso de aquellas personas que tengan un adicional. ¿Cuándo se da el caso del adicional? Por ejemplo, médicos que trabajan en el sector salud y en las tardes tienen alguna consulta privada, algún abogado que trabaje en un buffet y que posterior también dé una asesoría de manera personal, pues eso es un ingreso adicional. Entonces se tiene que contemplar todo el gasto como tal. Posterior, entonces ya vamos a acomodar los elementos por orden de importancia. Aquí vamos a generar la primera parte que nosotros consideramos que es lo principal, la parte de ahorro. La gran mayoría de nosotros no tenemos ahorro, tenemos guardado dinero. Y ese dinero lo tenemos contemplado para otro tipo de acciones, que se viene una fiesta, que ya no tengo alguna ropa, que me enfermé o se enfermó algún familiar o alguien, pues destinamos dinero de ahí porque lo tengo guardado. ¿Y eso a qué se denomina el guardado? Pues a una mala administración normalmente. Ajá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es destinar el 10% de mi capital de ingreso para poderlo destinar al ahorro. El ahorro, cuando ya se tiene un ahorro constante, ese ahorro se tiene que destinar precisamente para una inversión. Ajá. Entonces, no en la primera etapa se tiene esa inversión. ¿Ok? Sino se tiene que generar este ahorro para poderlo destinar y este ahorro no se toca y este ahorro sí es permanente. Es decir, tiene que ser mes con mes durante todo el tiempo. ¿Para qué? Para poder tener una buena administración. Luego de ahí ya vienen lo que comentábamos, ¿no? En orden de importancia, aquellas personas que pagan rentas, comidas, los combustibles o transportes, teléfonos móviles, electricidad, despensa, escuelas, gastos médicos, tarjetas de crédito, entretenimientos y varios.
El hecho de este ejercicio es que nosotros destinemos cuánto en realidad voy a destinar, voy a pagar y cuánto en realidad voy a destinar para hacerlo. Ajá. O sea, en mi plan está contemplado cierta cantidad, pero la cantidad que voy a hacer es respetarla y no sobrepasarme de esa cantidad. De tal forma que si yo hago esto de una manera correcta, destino la cantidad que tengo de mi ingreso y realmente lo que voy a pagar es menos. ¿Por qué? Porque ya estoy teniendo un orden y aparte hay un factor muy importante que ya tenemos ahorro de esta forma. Ajá. Tenemos 23,900. Nos queda una diferencia de estos 25,000 de 2,500. Ajá. No, de 1,100. ¿Ok? Ahora, estos 1,100, yo les pregunto generalmente, bueno, ¿qué harías con eso? La mayor parte de todos me dicen, lo invierto. Realmente esa cantidad no es para invertir. Realmente esa cantidad, porque es una cantidad muy pequeña para poderla invertir. Ese capital sobrante generalmente se utiliza para poder tener liquidez. Es decir, ya contemplé mi renta, mi comida, todo lo que tengo yo importante por cubrir y todavía me tengo un sobrante. Bueno, ese sobrante es precisamente para no pedir prestado, para tener para alguna eventualidad que se llegue a generar, se llama liquidez. ¿Ok? Si ese capital sobrante no lo ocupo, qué mejor, porque al final del mes, cuando vuelva a tener el ingreso, este capital sobrante lo puedo volver a acomodar o lo puedo meter en mi ahorro. Y de esa forma ya no tendría un ahorro de 2,500, sino ya tendría un ahorro de 3,600, ¿no? En dado caso de que me sobre el 100%. Y de esa manera, cuando ya tengo más dinero ahorrado, entonces ya puedo pensar, entre más dinero ahorrado, ya puedo pensar en qué sistema lo puedo invertir que me vaya generando una utilidad. Ahora, todas las inversiones no son, ninguna inversión es segura al 100%. Hay algunas que son de muy bajo riesgo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo ahorro, meto mi dinero en inversión y por cualquier circunstancia se pierde? La gran mayoría de nosotros va a pensar que es malo. Ya perdí mi dinero. Sin embargo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ese dinero no está afectando en nuestro bolsillo porque está destinado precisamente para eso. En dado caso de que llegue a pasar. En dado caso de que no, pues mejor, porque entonces tenemos un ingreso constante, vamos a tener que un ingreso aparte adicional, entonces el capital sobrante que voy a tener va a ser el continuo, el ingreso que voy a tener va a ser mayor. ¿Por qué? Porque aparte de tener mis gastos acomodados, voy a tener un residual por la parte de inversión. Aquí es donde entramos a la siguiente etapa, en qué lado me encuentro. Y para esto es muy importante. Generalmente todos decimos, yo quiero invertir para ganar, pero también dicen, hay muchas personas que dicen, no, yo quiero ahorrar para no perder. Sin embargo, ¿cuál es la ventaja de invertir y ahorrar? En contra de ahorrar. Ahorrar, pues la mayor parte de las personas, "Oh, yo ahorro y lo tengo guardado y pues mi dinero ahí se queda, seguro. Ya cuando lo ocupe, pues ya lo destino. Sin embargo, pierden de vista que el dinero pierde valor conforme el tiempo. Y más si la inflación aumenta, como es en estos casos, en estos últimos años, en los cuales a lo mejor vamos a ponerle en un periodo de prepandemia, a principios del 2020, uno podía ir a la despensa con, no sé, 3,000 pesos y la cantidad que traía, pues alcanzaba para muchísimas cosas. En la actualidad, si uno va con esos mismos 3,000 pesos al súper, ¿para qué nos va a alcanzar, no? Y eso porque es algo normal, es algo que bueno, no tan normal en estas épocas, ¿verdad? Porque no debería estar tan alto, pero bueno, podemos tener ese periodo de ahorro. Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo cambio la mentalidad y digo, voy a invertir para ganar, entonces ya estoy entrando en el otro sector y en el otro cuadrante que habíamos visto, ¿no? Donde está solamente el 1% de la población. Ese 1% de la población es la que me va a generar, o la que va a ser, o la que va a tener una libertad financiera un poco más rápida. Muy bien. ¿Por qué? Porque el invertir para ganar nos genera un ingreso pasivo. Ahora, los ingresos pasivos son ganancias que se reciben sin comprometer tiempo personal. O sea, porque yo voy a meter mi capital a inversión y ese capital de inversión va a estar trabajando constantemente, dependiendo en donde yo lo elija. Y no voy a tener la necesidad de estar trabajando para él, sino que él trabaje para mí. Entonces voy a tener tiempo, ¿ok?
que voy a utilizar algún instrumento de inversión que me llegue a generar una renta a futuro. Hay muchos tipos de ingresos, de inversiones. Puede ser en casas, en acciones o en algún negocio. Ajá. Sin embargo, todo esto se traduce en tiempo, que es lo que generalmente nosotros estamos buscando para poderlo generar. Ahora, ¿cuáles son las diferencias de las personas que tienen ingresos pasivos a las personas que no tienen ingresos pasivos? Las personas que tienen ingresos pasivos generalmente tienen una seguridad financiera porque están recibiendo una constante. Por eso provoca que tengan un progreso financiero por la seguridad que conllevan. Y aparte llegan a tener una independencia laboral. Pero sobre todo es el aprendizaje, el conocer diferentes herramientas de inversión lo que provoca que nosotros podamos en un momento dado diversificar nuestro capital para inversión. Entonces yo puedo recibir beneficios de una inversión, puedo recibir beneficios de otra inversión y de otra inversión. Eso es lo principal en una persona que tiene ingresos pasivos. El aprendizaje y el quitarse el miedo finalmente, ¿no? Porque la mayor parte de nosotros que queremos invertir poco, ganar en poco tiempo y ganar mucho. O sea, ese es como que lo que todos queremos tener y hacer. Hoy luego invertir poco dinero, pero ganar mucho dinero en muy poco tiempo, eso también es un factor muy importante porque eso ¿qué significa? Que no conocemos en realidad el sistema financiero que nos puede generar una utilidad. Y ahí es donde vienen las grandes estafas por el desconocimiento que se tiene, porque llega una persona que llega a ofrecer que metan un capital mínimo con una rentabilidad muy alta en un corto plazo, y ahí es donde meten el capital, no solamente uno, porque somos millones de personas que pensamos eso, meten el capital, se va esa empresa y ya fueron víctimas de fraude. ¿Ok? Una persona sin ingresos pasivos generalmente tiene esas características, una inseguridad financiera, un estancamiento, una dependencia de un salario, pero sobre todo eso, ¿no? El desconocimiento de los sistemas de inversión. Ahora bien, aquellas personas que ya quieren entrar dentro del sistema de inversión, pues ya viene esa parte, ¿no? ¿Cuánto quiero generar y en cuánto tiempo lo haré? Y son preguntas que se generan muy constantemente. Para eso, primero necesito tener un orden, una disciplina y conocerme como inversionista. Nosotros tenemos tres perfiles de inversionista, que es un perfil conservador, un perfil moderado y un perfil de alto rendimiento. ¿Ok? En este caso, cada perfil se debe de adecuar a ciertas características, como son la aversión al riesgo, cuánto capital voy a destinar a un sistema de inversión, el tiempo o plazo que yo quiera tener durante este periodo para poder generar esa utilidad y sobre todo también la capitalización de beneficios, o sea, cuánto voy a generar dentro de eso. Teniendo como referencia a estas cuatro características, yo puedo saber qué tipo de inversionista soy, ¿ok? Y de ahí ya podemos ver qué sistema se va a adecuar a nosotros. Aquí en México, pues tenemos UDIs, tenemos CETES, sistemas bancarios, algunas aseguradoras y los bienes raíces. Cada uno de ellos da un sistema, una, eh, un rendimiento diferente, ¿no? Prácticamente es irnos a un perfil donde nos dan un poco beneficio. En el caso de las UDIs y los CETES, en el sistema bancario y el sistema de asegurados es un poquito más alto, sin embargo, igual sigue siendo controlado. Y en los bienes raíces es una buena opción, solamente que el retorno de los beneficios es a muy, muy largo plazo. Los bienes raíces es una buena inversión, pero hay que tener en cuenta que es una buena inversión. ¿Por qué? Porque siempre tiene una plusvalía. Como les comentaba hace un momento, puede haber un momento en el que haya riesgo, sí. Por ejemplo, en los sismos, que compremos un bien y que por alguna razón ese bien esté valuado en 1,5 millones de pesos o más, pero en un momento determinado, ¿qué puede pasar? Que se cae esa, esa casa y ya tengo una pérdida como tal. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, que generalmente no pasa, puede ser una entre mil, ¿no? Pero puede llegar a pasar. Entonces, ¿qué pasa con las bienes raíces? Que compro el, la casa, el departamento o algún local comercial y en ese momento tengo que esperar cierto tiempo a que ese bien se empiece a evaluar, o sea, que tenga una plusvalía y en ese plusvalía entonces ya lo puedo vender y obtener una ganancia.
Entonces, por esa razón es que los bienes raíces son una buena opción. Solamente la única desventaja es el periodo de tiempo de recuperación como tal. En las UDIs y los CETES, pues prácticamente es comprarle deuda al gobierno. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que pues el gobierno sabemos que puede, que paga poquito, pero paga. En el sistema bancario, dependiendo de la cantidad de inversión, aquí en los únicos trabas que se le pueden poner a ellos o en contra serían únicamente los plazos fijos. Entonces, que yo lo tengo que cumplir. A lo mejor me puedo esperar un 6 meses o un año y en ese periodo de 6 meses o un año, pues ya recibir el, el, el beneficio como tal. ¿Ok? Aquí hay algo muy importante que hay que mencionar, la tabla de rendimiento contra el riesgo. Si yo quiero un rendimiento muy alto, por consecuencia el riesgo tiene que ser mayor. Si el riesgo es menor, el rendimiento va a ser menor. ¿Por qué? Porque se ocupa de esa forma. En todas las inversiones es igual. Otro de los sistemas de inversión que nosotros específicamente nos dedicamos es a los mercados financieros. El mercado financiero es muy sencillo de entender. Es comprar barato para vender caro y obtener una ganancia. Compro un activo a un precio bajo, espero a que tenga esa plusvalía, lo vendo y ya obtengo una ganancia. ¿Cuáles son las ventajas del mercado financiero? Que no tiene un plazo, se puede conocer qué activo se va a invertir, hay un mayor rendimiento, hay una liquidez inmediata y tenemos acceso a diferentes activos de diversificación. Ahora, las ganancias que se obtienen dentro del mercado financiero son reales y son netas. Ajá. Eso provoca que yo tenga una ganancia constante. ¿Por qué? Porque estoy entrando a un mercado en el cual es muy líquido. Entonces, al ser un mercado tan líquido, lo que provoca es que yo pueda hacer un comercio de manera constante, ajá, o sea, puede ser diario, y en esa constante puedo yo puedo obtener una utilidad de manera significativa, siempre y cuando conozca el sistema de inversión, que finalmente es lo que siempre hemos comentado, ¿no? Tener siempre el conocimiento de qué voy a hacer. ¿Cuál es el objetivo de nosotros como tal para que ustedes puedan conocer el mercado financiero? Pues brindar una asesoría, capacitarlos para que la puedan entender, pero sobre todo ayudarlos para que puedan acceder al mercado, enseñarles cuáles son las ventajas, desventajas del mercado para que lo puedan hacer. Muchas personas en el mundo utilizan el sistema de comercio dentro del mercado financiero por mucho tiempo. Nosotros llevamos mucho tiempo en este negocio y sabemos las ventajas que se pueden generar. ¿Ok? Podemos ayudarlos en algún curso de formación para que ustedes puedan entender cuáles son las herramientas necesarias que se pueden generar, el conocimiento para utilizar las herramientas y de esa forma poderlo realizar. Damos un curso básico que es gratuito. Si alguien está interesado, puede indicarnos, escribirnos a través de nuestra página no RDFX Consulting o directamente en este video en los comentarios y nos ponemos en contacto con ustedes. Otro de los sistemas en los cuales se puede operar, pues es nosotros hacer el comercio de manera personal y nosotros definir cuáles son las ganancias que se puedan generar por operativa o por activo. Esto ya es después de los cursos de formación, donde ya entendimos, ya practicamos, ya tenemos una estrategia y en ese momento poder realizar el comercio de manera constante. ¿Ok? El siguiente es el comercio por un copy trading, por un máster. Este es el sistema más utilizado en toda América Latina. En toda América Latina está este sistema. ¿Ok? ¿De qué consta este sistema de trading sincronizado? El sistema de comercio con un copy trading es muy sencillo. Básicamente es copiar las transacciones de un máster, de un trader profesional, para que nosotros podamos obtener una ganancia en la misma proporción que el máster o el trader lo obtenga. Es decir, si yo, un ejemplo, yo soy un máster que me llamo eh, ORDFX Consulting. Y la persona que invirtió no tiene el tiempo, no tiene el conocimiento o simplemente no le gusta hacer el comercio, pero sabe que dentro del mercado se puede obtener una ganancia muy favorable porque está viendo que a lo mejor yo estoy generando un 30% de rendimiento mensual. Un ejemplo. ¿Qué pasa? Que esta persona puede ver mi perfil, puede ver las estadísticas dentro de lo que yo hago dentro del mercado financiero y dice, ah, bueno, ORDFX Consulting es bueno.
entonces me voy a copiar con él. Eso significa que cada que yo genere una utilidad, yo voy a hacer ganar a esa persona, es decir, al cliente inversionista, y eso va a provocar que su cuenta vaya aumentando constantemente. Este servicio de Master Invest o de trading sincronizado o copy trading, eh, es muy bueno para todas las personas porque generalmente muchas personas sí saben hacer el comercio, pero no tienen tiempo, no está dentro de sus prioridades, pero pueden hacerlo. Entonces eso provoca que la gente esté contenta porque está dentro del mercado y porque puede obtener una utilidad constante. ¿Ok? ¿Tiene un costo? Sí, tiene un costo. Por cada transacción que se genere un beneficio, una parte es para la persona que está gestionando el capital y otra parte es para el inversionista como tal. ¿Cuánto se cobra? Es variable. Puede ser desde un 10 hasta un 30% de utilidad, dependiendo que máster elija. Un ejemplo de ello, si yo tengo a lo mejor una cuenta de $1000 y la conecto con un trader que me genere el 30, pues me va a generar $300 de ganancia. De esos $300 que yo tengo como ganancia, él me cobra el 10%, pues 270 son míos y $30 son de él. ¿Por qué? Porque le estoy pagando una comisión o una parte por lo que me está haciendo ganar. Entonces, ahí más o menos va esa parte. Entonces, también es una muy buena opción. Los invitamos a conocer el servicio de el comercio con un máster. Y por último, tenemos una herramienta que se llama Cronos. Cronos es un algoritmo, es un robot comercial que tiene los tres perfiles de inversionista y esos tres perfiles de inversionista pueden ustedes elegir cuál es el que más se asemeja a cada uno de ustedes para que les vaya generando una utilidad constante. Este robot nosotros lo comercializamos, tiene más de 6 años de prueba y en estos 6 años nunca ha perdido ninguna cuenta. Ajá. En el perfil conservador nos está dando un 3%, en el nivel intermedio nos está dando un 6% mensual y en el de alto rendimiento un 9% de manera mensual. ¿Esto qué significa? Que este algoritmo ustedes lo pueden adquirir con nosotros les encargamos de ayudarles en la conexión, únicamente se tendría que hacer aparte el pago del BPS de manera mensual, pero no es tan significativo, es una comisión ahí, un pago que se tiene que hacer de $10, me parece, lo cual es para que el funcionamiento del bot esté constante. Es únicamente eso. La gran mayoría de nuestros clientes están conectados tanto con Master Invest como con el robot y han tenido una muy buena utilidad con estas herramientas. Si quieren conocer al igual más información sobre este algoritmo, sobre el sistema de copiado, los invitamos a que revisen nuestras páginas en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp y de esa forma poder tener un contacto y que ustedes revisen realmente y analicen la propuesta de inversión que nosotros tenemos. Entonces, por nuestra parte sería todo. Esperamos que esta información sea de gran utilidad para cada uno de ustedes y estaríamos en contacto mediante nuestras redes sociales. Por mi parte sería todo. Agradezco mucho la atención y eh, pues esperemos que vernos pronto y que pronto podamos platicar acerca de esta propuesta que tenemos todos. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.